está transmitiendo este seminario por Facebook Live de Pamela Luz, avec un grupo de el Maipo, y también está en la red de universidades por la infancia. Les pido entonces encarecidamente que podamos silenciar nuestros micrófonos para que podamos partir con el seminario. Es que esto también tiene que ver con un tema de coherencia, porque se ha visto varias veces en la tramitación de este proyecto, que se está viendo en concordancia con lo que se está viendo en garantía. Lo he dicho varias veces también, yo hubiese preferido 1000 veces despachar primero la Ley General de Garantías para tener un marco normativo claro, pero en términos de coherencia, en la Ley General de Garantías, hasta lo que va de este trámite, ya tiene consagrada la garantía y la protección. Entonces, no entiendo bien por qué no se quiere establecer ese verbo rector acá. Cualquier verbo rector menor a garantizar, la verdad es que deja al servicio como en una función más de distribuidor de una oferta que como un organismo del Estado que está en el fondo velando por la protección de los derechos de los niños y las niñas que son sujetos de su protección. Entonces, más allá de, no sé por qué existe tanto resquemor con poner esa palabra del Ejecutivo. Básicamente, yo lo que entiendo, me imagino, la verdad, que el verbo rector tiene que ver con aquello que efectivamente el servicio puede cumplir. Por lo tanto, velará por el cumplimiento de lo que efectivamente puede hacer. Me imagino que la formulación que ha hecho el Ejecutivo es justamente para poder prometer en la ley lo que puede hacer, no lo que no puede hacer. Entonces, honestamente creo que eso es la razón de fondo. Si es que alguien tiene una discrepancia legítima, pero no veo una ganas de no velar, al contrario. El Ejecutivo, cualquier sea el gobierno, cualquier sea el color político, lo que está en sus manos es hacer todas las acciones ejecutivas posibles, las que están a su disposición, para velar para que eso ocurra. Y luego esto es un poquito la pregunta del senador Monte, del tema de fondo, ¿no? Pues te salí. Es lo contrario. No lo votes, pues estoy diciendo que me tomé. Judicializable. O sea, uno sí puede judicializar de que hay alguien que en el fondo no lo hace. Pero lo que es más difícil es que, habiendo hecho todo para que eso se cumpla, finalmente la ley ponga cosas que el mismo Ejecutivo no puede cumplir. Entonces, yo creo que el verbo rector correcto desde el punto de vista del diseño institucional es exigirle a todo servicio que haga todo lo que está en sus manos para poder garantizar ese bien esencial de todos los niños. Bueno, sí, Presidenta, que no sea el Estado, ¿qué puede garantizar? O sea, lo propio es que sea el Estado el que garantice. Acá hay cumplimiento de la normativa internacional en materia de derechos de niñas y adolescentes. O sea, de verdad, yo creo que esto es importante. Si quieren, nosotros por lo menos perseverar y garantizar. Yo quiero contextualizar un poco también respecto a qué estamos garantizando, porque no se garantiza los derechos, porque estamos garantizando el cumplimiento de las normas que rigen la labor del servicio de los trabajadores de la sanidad. Es decir, hay que ver hacia dónde estamos aplicando y claramente creo que tenemos que garantizar qué es lo que deben desarrollar cada uno fuera del Estado y los colaboradores. Deben garantizar el cumplimiento de la ley, nada más. Yo logro entender cómo en un artículo el Ministerio de Desarrollo Social y Familia va a comprometer recursos para desarrollar la actividad propia. Eso es evidente del propio servicio. Aquí no se está desarrollando ninguna de esas actividades, no se está comprometendo la participación de él, por lo tanto yo rechazo. Me gustaba más la propuesta nuestra, pero no porque no nos podemos quedar sin fiscalización. A ver, senador, yo creo que en ninguna parte del texto, y me corrige el resto de los colegas, se dice que ese servicio el que lo tiene que proveer. Lo que se dice es que hay que garantizar el acceso a esas prestaciones, que es el drama que hemos escuchado todos, yo, los diputados, el senador Montes, José Antón, que se le niega al niño el acceso a educación, y alguien tiene que velar para que eso no ocurra. Yo quería hacer una pregunta a la subsecretaria respecto a lo último que
lo dijo porque ella habló de hacer una diferenciación entre los niños que están institucionalizados y los que no. Y me gustaría saber bajo qué premisa podríamos hacer esa discriminación que es absolutamente arbitraria y que no se sigue según mi interpretación de la Convención de Niños. Subsecretaria. Bueno, efectivamente, nuestro interés sería garantizar a todos, pero hoy día priorizar de alguna forma, porque hoy día no teníamos costeado los recursos para acceder a todos, ¿cierto? Entonces, y el programa de abogados establece una priorización que parte por aquellos niños que están institucionalizados. Lo único que yo quería decir que, despejado, que no le estamos pidiendo al servicio que preste directamente lo que es la asesoría letrada, el acceso a la justicia, sino que tiene que garantizarlo, es que el acceso a la justicia es el más importante de todas las garantías, porque es la forma a través de la cual se puede exigir el acceso a la salud, o se puede exigir el acceso a la educación. Por eso habíamos propuesto que tenga un rol primordial en el objeto. Pero si el Ejecutivo después nos va a proponer una indicación en que, más allá del diagnóstico, se garantice la atención de salud, incluyendo la salud mental. Desde la discusión original nosotros hemos planteado que en el objeto no queremos dejar y luego garantizar por razones que tuvo la dimensión anteriormente. Mónica está en silencio. Sin micrófono, Mónica. Voy a, no sé si se escuchó bien, la verdad Nada. es que así no se escuchó nada. Muy bien. Bueno, lo que nosotros queremos compartir con ustedes, en definitiva, ese video que estaban viendo y de la forma un poco como lo estaban viendo, entrecortado, etcétera, es lo que nosotros pudimos observar como viendo el video el día de ayer de la tramitación también de la mixta. ¿Y qué es lo que queríamos nosotros compartir con ustedes? Que la discusión que se está dando ahora en mixta, después de este proyecto de ley parte en el año 2018, más o menos, por este gobierno, el proyecto de ley que crea este nuevo servicio. Y la discusión en relación a si tenemos que garantizar o no garantizar derechos, se vuelve a dar 3 años, 2018, 2019, 2020, 3 años después estamos teniendo exactamente, y los parlamentarios se preguntan exactamente las mismas cuestiones que se preguntaban en el año 2018, hace ya 3 años, ¿no? Las dudas siguen siendo las mismas. ¿Y por qué? Porque hemos sido majaderos desde el año 2018, desde que se parte el proyecto, incluso antes, con la presentación de otros proyectos de ley, que un servicio no se puede instalar si no tiene un marco, una institucionalidad donde él pueda desarrollarse. Entonces, tenemos incoherencias importantes entre el servicio, el Sistema Nacional de Protección que nuestro país no tiene, y este servicio que se está creando. Hemos encontrado y hemos visualizado y observado y lo hemos señalado incansablemente este grupo de personas a las que les voy a presentar, que hoy día exponen en este seminario, han hecho un trabajo incansable como invitados permanentes, la Asociación Nacional de Magistrados, los jueces, con este equipo de trabajo, desde la FACSO, la Universidad de Chile, desde la Fundación San Carlos del Maipo y desde la Red de Universidades Unidas por la Infancia, para poder dar cuenta en la tramitación de la ley de cuáles son las graves falencias. Hubo un tremendo trabajo para lograr paralizar el conocimiento del proyecto de ley que crea el nuevo servicio, y logramos que primero se conociera el sistema de garantías
y derechos de la niñez. Eso fue un logro el año pasado, ¿no? Y nosotros estábamos contentos porque, yo no sé si ustedes saben, pero este proyecto de ley del servicio, al no tener un marco, la salida que había encontrado el legislador es ponerle un título preliminar al servicio. Entonces el servicio partía dando los principios, la normativa de la ley marco en un título preliminar de un servicio. Estamos hablando de que estamos legislando a 30 años de haberse ratificado la Convención de los Derechos del Niño, y lo hacíamos estableciendo un título preliminar extenso a la ley del servicio, porque sabíamos que no se podía solo sacar la ley del servicio sin la ley marco. ¿Qué logramos? Que se conociera primero el sistema de garantías y que despachado el sistema de garantías se conociera muy rápidamente, en 2 sesiones prácticamente, este proyecto de ley. ¿Y qué es lo que ocurre? Que nuevamente se invierte y se quiere majaderamente sacar primero como ley este proyecto de ley de servicio, que si sale sin conversar con la ley de garantía, no será un real avance. Eso es lo que nosotros pensamos y eso es lo que queremos reflexionar con ustedes. Una de las preguntas era, ¿será esto un real avance? Así como están las cosas, eso es lo que nuestros invitados el día de hoy van a reflexionar. Voy a presentar a quien primero va a exponer a esta altura, amigo ya y compañero de ruta, Isaac Rablat. Él es abogado, es director de CEDIA y subcoordinador general de la Red de Universidades por la Infancia. Él nos va a conversar respecto a la importancia que tiene este proyecto de ley en el sistema de protección como un rol marco. Él estuvo sentado en el Senado, en la comisión que tramita los asuntos de infancia, así que es una persona que nos va a hablar, al igual que nuestros demás expositores, desde el conocimiento de haber estado y participado en la tramitación mayoritariamente de la ley de garantía. Así que, sin más, Isaac, te doy la palabra, tienes 15 minutos, voy a pedir nuevamente que mantengamos los micrófonos apagados, por favor. Mil gracias, Mónica. Un placer estar aquí. Es un honor para mí formar parte, permítame que lo diga así, de tu equipo en ese sentido, que todos somos autónomos, es verdad, pero siempre tiene que haber alguien que nos coordine y nos dirija en cierta medida, y en ese caso yo creo que tú has sido la persona. Y también agradecer a la Fundación San Carlos de Maipo por encargarse de organizar esta sesión Zoom y todo el tema de la ficha y etcétera. Yo voy a partir primero diciendo una cosa. Yo voy a dar mi visión de lo que he vivido y cómo considero que está. Yo no me voy a detener tanto en la ley que crea el nuevo servicio, desde que en este mismo momento en live, ¿no? se está votando en su trámite final, sino que me voy a dedicar más a la que se supone que iba por delante, que es la ley de garantías y protección integral de los derechos de la infancia y la adolescencia. Vaya por delante que lo que digo es mi visión y que, por supuesto, de eso se trata también este seminario, que no tienen por qué compartirla, sino que puedes disentir perfectamente lo que yo voy a decir. Voy a intentar ser eso como breve, lanzar pinceladas, porque en 15 minutos tampoco me podría detener en muchas cuestiones. Sí que vamos recordando que la gente que vaya ingresando que cierre micros, porque si no es complicado el poderse concentrar en la exposición. Lo primero, que la ley de garantías, imagino que en la tramitación que hemos ido llevando, tiene como 2 grandes bloques. No voy a entrar ahí a detallar, no tengo tiempo, ¿no? Pues como la parte dispositiva, para entendernos, y luego la parte que se supone que genera ese marco del que Mónica hablaba, que es ese nuevo sistema que en principio nos han dicho que es un sistema mixto de protección, ¿no? Parte administrativizada y parte que seguiría bajo judicializada, si quieren decirlo así. Luego hablaré de ese segundo bloque. Me dedico en primer lugar al primer bloque, que es más importante de lo que parece, porque ahí le podemos ver un poco de qué pie calza el legislador o hacia dónde van las cosas. De ese primer bloque, donde se supone que se reconocen pues, cuál es el objetivo de la ley de garantías, cuál también son los principios que van a regir, ¿no? Todo el sistema de garantías aplicable a todos los niños, niñas y adolescentes que residen en territorio chileno, y también que recoge la parte dispositiva de la norma. Yo he apuntado algunas notas, ¿no? que
que de verdad que me duele decirlo, porque hemos estado presentes y hemos podido cambiar lo que hemos podido, ¿no? Me sigue dando la sensación, ya verán por qué, que sigue recogiendo excesivos derechos en telequia, que denomino yo. Es decir, como muy bien decía Mónica y todos vosotros y vosotras sabéis, estamos a 30 años de la ratificación de la Convención. No debemos conformarnos con una ley de garantías, de verdad que yo lo dije el primer día que intervine en la Comisión Especial del Senado, de los años 90. El proyecto tal y como lo tenemos de la ley de garantías, perdón, estaría bien, de verdad, si fuese una ley, estuviésemos en el año 1990, 91, 92, 93, cuando los estados empezaron a adaptar sus normativas, a hacer esas leyes integrales, adaptando a lo que había establecido la Convención una vez ratificada. Pero claro, estamos en el 2020. Es decir, no debemos conformarnos con una ley, como digo yo, en blanco y negro, sino que debería ser una ley, ¿verdad?, a color, como les dije a los propios senadores, ¿no? Veo que en algunos aspectos no entendieron muy bien a qué me refería. ¿A qué me refiero? Que sigue recogiéndose, ya lo verán, si leen los primeros 35, 40 artículos más o menos de la Convención, y eso que hemos incorporado muchos, que del Congreso ya, lo que venía del Congreso ya era terrorífico, ¿eh? Algunas cuestiones hemos incorporado, pero sigue recogiendo es absolutamente enunciativa de derechos. Hace poco más, incorpora poco más de lo que dice la Convención. Me explico. Yo podría entender una serie de derechos en telequia, es decir, oiga, para hacer una ley, estar 30 años, para que una ley nos diga que los niños, niñas y adolescentes que residen en Chile tienen derecho de asociación, tienen derecho a la propia imagen, tienen derecho a la expresión, tienen... ¿Me entienden, no? Para decir eso, pues más vale que no hagamos nada, porque tenemos la propia Convención que vía el artículo 5 de la Constitución ya la incorporamos a nivel interno. Entonces, gran problema es que gran parte de esos artículos, ya verán, son meramente enunciativos, no entran a profundidad de, más allá de la titularidad de derechos, si niños, niñas y adolescentes pueden ejercer parte de esos derechos y con qué limitaciones. Además, yo solo podría llegar a entender, y como dije, si la ley de garantías, el articulado fuera meramente enunciativo, lo que digo yo, derechos en telequia, pero que luego en sus disposiciones finales fuese una ley que modificase muchas otras normas. Pongo ejemplos. Muchos de los artículos, por ejemplo, cuando en el proyecto de ley de garantías se habla o se recoge el derecho de asociación, nos remite, simplemente dice que se reconoce ese derecho y nos remite a la legislación vigente. Lo mismo hace cuando recoge el derecho, por ejemplo, a la intimidad, protección de datos personales, propia imagen, nos remite a la legislación vigente. Cuando se refiere al derecho a la identidad, entre ellos la identidad de género, nos remite a la legislación vigente. Cuando se refiere al consentimiento informado de niños y adolescentes, lo enuncia y nos remite a la legislación vigente. ¿Qué sucede? Ustedes lo sabrán, que cuando vemos la legislación vigente en todos esos ámbitos, no se dice absolutamente nada, una lectura que hay en esa legislación actual vigente es absolutamente todavía la visión de niños, niñas y adolescentes, de acuerdo, como seres incapaces. De esa partimos así, o se guarda silencio sobre la cuestión. Claro, si las disposiciones finales de la ley de garantías fuesen unas disposiciones finales potentes y que modificasen todos esos cuerpos normativos, podría entender que esas remisiones de la propia norma de niñez a la legislación vigente tuviese su razón de ser, pero es que resulta que las disposiciones finales, que todavía no las hemos trabajado, mucho me temo que no van a modificar todo ese otro cuerpo normativo. Por tanto, ahí tenemos un gran problema. Y nuevamente repito que para tener una norma que meramente enuncia derechos, no sé para qué hemos esperado 30 años. En segundo lugar, incorpora de manera cansina, y lo digo de verdad, aquí casi que enojado conmigo mismo por no haber conseguido cambiarlo y me siento responsable de verdad, lo que yo denomino incorpora cansinamente lo que yo he calificado como la cláusula del miedo, que me lo he inventado para este seminario, para llamar la atención y para provocar, simplemente por eso, ¿no? ¿Qué identifico yo por esa cláusula del miedo? Miren, les voy a decir, la cláusula del miedo es, la tengo anotada, la de, y me la sé de memoria, la del derecho y deber preferente de crianza y educación de los padres y madres, ¿de acuerdo? Es esa típica frase que hemos oído tantas veces de con mis hijos no te metas, pero traducida a lo jurídico, que queda más bonita, enunciándola como, ¿verdad?, el derecho y deber preferente de crianza y educación de los padres, madres y de los padres y madres. Miren, lo he contado, en los 9 primeros artículos del proyecto de ley de garantías, 9 artículos, aparecen 7 ocasiones. En 7, el principio del interés superior del niño, que también lo he anotado, estamos hablando de la norma de niñez. En esos 9 primeros artículos aparece 2 veces. La cláusula del miedo aparece 7 veces.
Y lo tengo anotadito para que vean que no me lo invento, para que vean que este profe se ha vuelto loco. No, no, lo tengo anotado. Miren, en el artículo 2, en el artículo 3, en el artículo 2, 2 veces, no sea que nos olvidemos. En el artículo 3, en el artículo 7, 2 veces. Abro paréntesis, el artículo 7 es el que habla de autonomía progresiva y 2 veces aparece, pero sin olvidar el derecho de ver preferente de los padres, que tiene que ver una cosa con la otra. Si es que la autonomía progresiva no está reñida y en ningún momento se cuestiona, ¿verdad?, ese deber, ¿de acuerdo?, y esas facultades de los progenitores o tutor o personas que se encarguen del niño de guiarle, por supuesto que sí, solo faltaría, ¿no? En el artículo 8, en el artículo 9, y espérense que dirán, y después del artículo 9 ya no aparece más. No, pasa que me he cansado de contar. Aparece en el artículo donde se enuncian los derechos. Artículo 16, artículo 23, artículo 27, artículo 28, artículo 29, artículo 31, artículo 32. Me quedo sin voz, ¿de acuerdo? Es la cláusula del miedo. No se puede tener una ley de garantías donde ese concepto o esa cláusula, cada vez que hay un pequeño guiño, ¿de acuerdo?, y aparece el interés superior del niño, la autonomía progresiva aplicada en cualquiera de los derechos civiles y políticos de niños, niñas y adolescentes, automáticamente, para asfixiar, permítanme que se lo diga así, ese principio de autonomía progresiva, automáticamente el propio artículo nos recuerda que todo esto, pero sin detrimento del derecho de ver de los padres preferente de educar y criar a sus hijos. Yo creo que por ahí vamos mal y por eso ya lo denomino la cláusula del miedo. Nuevamente, el con mis hijos no se metan, pero traducido a una normativa. Yo creo que, repito, que a 30 años de la Convención eso tendríamos que tenerlo un poquito superado y tener también un debate un poquito más alto de miras. Si no se trata de niños versus adultos o adultos versus niños, sino se trata, ¿verdad?, de implementar simplemente lo que nos dice la Convención, que ya nos marca muchos criterios. Yo tenía muchos ejemplos, pero por ejemplo, en esta parte, ¿no?, es que tenía muchos ejemplos, pero ahora ya se me va porque me pongo así, me excito con estos temas, y entonces ya que en esa excitación pues se me va la mente, ¿no? Por ejemplo, me iría ahora, si les parece, para que no se me vaya el tiempo, porque ya solo me quedan 5 minutitos, me iría al tema, ese sí, a la parte dispositiva, la parte que no me gusta. Si luego en las preguntas quieren que entremos en alguno de esos derechos en particular, vaya por delante que cuando nosotros retomamos la ley de garantías, sigue habiendo una confusión absoluta entre derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Algo hemos mejorado, pero ya casi que colocar todos los derechos en una coctelera, agitarla y tirarlos ahí en la ley de garantías tal cual y que quedasen como tenían que quedar, sin un orden interno. Y un orden interno en la normativa es muy importante, porque acuérdense que según el propio artículo 4 de la Convención de los Derechos del Niño, solo se pueden limitar por causas presupuestarias los derechos económicos, sociales y culturales, jamás los civiles y políticos, ¿no? En algunos artículos todavía se siguen viendo dudas al respecto. La prioridad presupuestaria, bueno, el artículo que regula la prioridad presupuestaria pasa absolutamente de puntillas, ¿no? Es aquí donde se procurará garantizar, ¿no?, pues se hará lo que pueda, pero no hay un compromiso real en la ley de garantías, de un compromiso real y estable en el tiempo de que los recursos van a estar para poder implementar la ley marco y luego la ley de servicio, que va a venir después, de una manera estable y fiable, ¿de acuerdo? Abro un paréntesis antes de entrar en la parte, y con eso voy a ir terminando, del sistema de protección que prevé la ley de bases. Ley de bases o la ley de garantía. Ustedes me entenderán y nosotros nos hemos cansado de decirlo. ¿Qué sentido tiene empezar? Yo creo que estamos bastante de acuerdo todos, ¿no? Empezar la ley de servicios, o sacar primero la ley de servicios, que hace permanentes remisiones a la ley de garantías y tener la ley de garantías aprobada. No tiene ningún sentido, y la verdad que no lo había visto nunca, ¿no? Es como a mis estudiantes de Derecho, ¿no?, que parte el primer año, el primer semestre, explicándoles de derecho sucesorio. No van a entender nada. Oiga, todo es un proceso, ¿no? Tendrán primero que sentar unas bases para luego poder construir en los años finales y entender el derecho civil. Pues esto es lo mismo, no tiene sentido construir la casa por el servicio nacional si ni tan siquiera tenemos acordado o cerrado la ley que genera todas esas bases a partir de las cuales se tiene que sustentar ese nuevo servicio que viene a sustituir al Sename. De la parte de protección, que me quedan 3 minutos porque voy a respetar el tiempo, la parte de protección a mí me genera muchas dudas, ¿no? Se nos ha dicho que se genera un sistema mixto, es decir, que se incorpora la parte administrativa, la de protección, el sistema de protección, y esa parte administrativa se genera en las oficinas locales de niñez, ¿no?
eje fundamental de esa protección administrativa. Bien, al menos en la ley de garantías no queda clara cuál va a ser la convivencia, no me refiero a una dependencia, sino la convivencia que va a haber, por ejemplo, entre la propia oficina local de niñez y el propio Servicio Nacional de Protección Especializada, porque el propio Servicio Nacional de Protección Especializada también hace protección administrativa, en sede administrativa. No queda muy claro ahí cómo se van a coordinar, ¿verdad? Parece que, como su nombre indica, el Servicio Nacional va a hacer la protección especializada, mientras que la Oficina Local de Niñez se supone que habría más, tareas de promoción, prevención, pero es que la ley de garantías también dice, le da determinadas tareas en aspectos de protección, y entonces no queda muy claro cómo van a convivir, ¿no? Tampoco queda claro, y perdón que no entre en el detalle, y luego ustedes lo revisan en el proyecto de ley, es que analizándolo en esa parte administrativa no queda claro, parece de perogrullo, ¿verdad?, que la protección administrativa va a darse en aquellos casos en que niños, niñas y adolescentes no vaya a ser necesario separarlos de su núcleo familiar, ¿no? Y podamos trabajar desde la cercanía, desde lo local, ¿de acuerdo?, para revertir esas situaciones de riesgo que esos niños, niñas y adolescentes se les han generado, ¿de acuerdo?, sin necesidad que intervengan en el ámbito judicial, los jueces y juezas de familia, ¿de acuerdo?, y que jueces y juezas de familia intervendrán cuando sea precisamente necesario, con esa medida protectora, separarlo del núcleo familiar, que eso no puede hacerlo la administración. Pues bien, esto que es tan sencillo que estamos diciendo, en el proyecto de ley de garantías, tal cual no aparece en ningún sitio. Bueno, me pueden decir, bueno, pero eso ya es de perogrullo y se intuye. Oiga, en una ley de garantías que establece las bases a 30 años de la Convención, yo no debo intuir nada. Debe estar todo muy bien estructurado, porque si no, empezamos ya mal la construcción del sistema, ¿no? En ese sentido, además, cuando yo analizo el sistema de protección y me voy al ámbito de la protección administrativa, que prevé la ley de garantías, me aparece de repente, no puedo decir el artículo del proyecto de ley porque esos todavía no tienen número asignado, me aparece una acción de cautela de garantías y que me dice que es una acción administrativa. Y me dice que en un momento futuro, por un decreto del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, ya se desarrollará todo el procedimiento administrativo. Onda, pero a sorpresa, luego cuando avanzo en el propio proyecto de ley me aparece más adelante unas líneas básicas o fundamentales de ese procedimiento cuando se tomen medidas administrativas por parte de las oficinas locales de niñez. A mí de verdad, y mira que he estado ahí en los debates, no me queda claro si esa acción de cautela de garantías está vinculada o es diferente o es la misma que luego el procedimiento que se desarrolla unos artículos más allá. Eso genera un gran galimatías. Luego, además, cuando establece el listado en la Ley de Protección de Garantías, el listado de medidas administrativas que podrá acordar la Oficina Local de Niñez, una de las medidas administrativas, leo literal, es que la Oficina Local de Niñez podrá solicitar, o sea, incorpora una medida administrativa que la Oficina Local de Niñez pueda instar o solicitar a los jueces, al juzgado de familia, ¿de acuerdo?, para que inicie la tramitación, en su caso, de separar al niño de su núcleo familiar. Oiga, eso no es ningún tipo de medida administrativa, es que no tiene sentido. Oiga, medida administrativa, ¿verdad?, en ese ámbito o en ese contexto, tiene que ser claro qué tipo de medidas, ¿no?, vamos a dotar a las oficinas locales de niñez para que dentro de ese procedimiento administrativo puedan tomar esa decisión. Y una medida administrativa no es derivarlos si consideran que hay una grave vulneración que debe ser vista en sede judicial, eso no es ninguna medida administrativa, eso es derivar dentro del circuito, ¿no?, de la protocolización que se genere, derivar el caso, porque así corresponde por competencia a los juzgados de familia, no esa es una medida. Entonces, ahí hay una absoluta confusión en todo ese marco que yo debería, y lo hago desde la crítica constructiva, que yo creo que estaríamos a tiempo, o no sé si estamos a tiempo o no, de estructurarlo mucho mejor y que se vea mucho más claro qué es la parte administrativa y qué es la parte que corresponde a jueces y juezas de familia y cómo van a convivir dentro del bloque o del ámbito administrativo, repito, las propias oficinas locales de niñez con el propio Servicio Nacional de Protección Especializada. Tendría de verdad muchas más cosas, pero de momento me detengo aquí para respetar el tiempo de mis compañeros y compañeras, llevo 16 minutitos, así que quedo abierto a cualquier cuestión y lo último también que quiero decir, por supuesto transversalmente durante toda la ley de garantías, sí que se identifica en ciertas ocasiones el tema del derecho a la participación de niños y adolescentes y en 30 años ninguna comisión, ni en el Congreso ni en el Senado, jamás se ha recibido a una delegación de niños ni adolescentes para que opinen
sobre la propia ley de garantías. Hicimos el intento en el momento final, casi yo no me acuerdo cuándo era, pero yo estaba a punto de irme a Barcelona, a punto de irme a Barcelona por vacaciones de verano en febrero, y nos llegó una solicitud que si ahora quieren, desde el grupo que trabajábamos, ahora pueden venir los niños, ¿no? Y no sé qué fecha era, pero era una barbaridad. Se nos dio la oportunidad también un día después de las vacaciones, a principios del mes de marzo, pero no se trata de eso, no se trata que en el último momento, para que salga, que se han escuchado niños, niñas y adolescentes, juguemos corriendo para que un grupo de personas, un grupo de locos y locas traigan a los niños aquí al Senado, nos hagamos la fotito, digan 4 cositas y han participado los chicos. No, es mucho más serio que eso, y mal partimos si ya partimos con la propia ley de garantías que genera las nuevas bases a espaldas de los propios niños y niñas y adolescentes. Así que mil gracias, Mónica, y quedo atento para las posibles preguntas, y disculpen si he ido un poco acelerado, pero era por la limitación del tiempo. Gracias, Mónica. Gracias, Isaac, por tus palabras. La verdad ha sido, bueno, un recordar, ¿no?, lo que fue nuestra participación también en la tramitación del proyecto de ley Niños Ausentes, de consideración en el proceso legislativo. Has dado cuenta también de esta confusión que existe entre el proyecto de ley del nuevo servicio y el sistema de garantía. Y ahí yo quisiera reforzar una cuestión que me parece importante, y es señalar por qué de base existe esa confusión, porque en la indicación que presenta el Ejecutivo en septiembre del año 2018, la protección administrativa no estaba considerada. Y como no estaba considerada en esta lógica de que no solo sea la prevención y la promoción. Por lo tanto, no había una desjudicialización en el proyecto del servicio cuando se presenta, y por lo tanto, en la tramitación de la ley de garantía tuvimos que instalar las oficinas locales de la niñez, la protección administrativa, y esta diferenciación entre lo que va a conocer los tribunales y lo que conocerán las oficinas locales de la niñez sobre la marcha. Y por eso es que das cuenta tú efectivamente cómo da esta sensación de ir parchando, ¿no?, este proyecto de ley de garantías y el proyecto de ley del servicio, cuando deberíamos a 30 años haberlo construido sobre estudios serios, sobre una base sólida, y eso no fue así. Intentamos de la mejor manera que pudimos robustecer, si se puede llamar de esa manera, con nuestras intervenciones, tanto el articulado como el sistema en general. Hicimos un video, hicimos un trabajo completo, un diseño completo de lo que debería ser un sistema nacional de protección, y se recogieron partes, pedazos que se van poniendo sobre la ley, y por lo tanto el producto es lo que tú muy bien has dado cuenta, Isaac. Muchas gracias entonces, y voy a presentar a un amigo, ingeniero, gerente general de la Fundación San Carlos de El Maipo, que nos va a hablar respecto a los aspectos claves, ¿no?, de este nuevo servicio, y agradecer a la Fundación el constante apoyo y la importancia que tiene, ¿no?, tanto en el área legislativa como como organización de la sociedad civil, siempre apoyando todo lo que diga relación a la mejora de la institucionalidad en materia de infancia. Así que, Marcelo, te doy la palabra. Tienes 15 minutos. Y vamos a tratar de resumir en estos 15 minutos. La verdad es que han sido muchas horas las que hemos estado batallando en esto. Y por cierto, nadie ha explicado el nombre de este seminario. Y yo me voy a dar 10 segundos de decir por qué se llama Name and Shame, que suena como una ciutiquería, pero una ciutiquería que en realidad no es tal, que es tremendamente importante. Cuando se hacen acusaciones tan severas en materia de derechos humanos en el derecho internacional, se usa la expresión name and shame, precisamente porque es aquello que nos avergüenza, es aquello sobre lo cual nosotros sentimos que hemos fallado rotundamente. Y por cierto que si hay una palabra que nos avergüenza hoy día, es decir que hemos protegido a nuestros niños, porque así no ha sido.
Y cuando uno mira la historia, desde los primeros informes que se hicieron en materia de vulneración de derechos, por ahí por el año 96, acá en nuestro país, de ahí en adelante, las sucesivas comisiones que han existido del 2006 hasta el 2018, los informes que se han hecho, dentro de los cuales el más recordado es precisamente el de nuestra contertulia acá, la señora moderadora, la magistrada jueza Geldre, que causó un impacto gravitante en muchas organizaciones, dentro de las cuales estábamos nosotros, que precisamente trabajábamos apoyando programas de revinculación familiar en residencias de Sename, y sin embargo nos dábamos cuenta de que finalmente no estábamos logrando los resultados. Entonces, cuando uno llega a esta discusión de este nuevo servicio, lo primero que se cuestiona, se pregunta, ¿qué es lo que hace nuevo este servicio? ¿A qué debiera estarse preocupando de resolver para que no siguiéramos arrastrando el lastre de lo que ha sido un deficitario sistema de protección? Y el primer elemento es decir, bueno, somos capaces de hacer un servicio que, más allá de la respuesta psicosocial, logre articular a los distintos actores del Estado en beneficio del bienestar de los niños. Es decir, estamos logrando que salud haga su trabajo, estamos logrando que desarrollo social haga su trabajo, estamos logrando que los niños se escolaricen, estamos logrando que los niños mejoren su revinculación con las familias, o simplemente dependemos de la capacidad de gestión de equipos que mediante una relación con algunos proveedores de estos servicios puede obtener algunos beneficios para los niños que están en su residencia o en sus programas. Y entonces la precariedad de eso da cuenta de que el Estado no ha sido capaz de poder articuladamente dar aquello que ha requerido el servicio de protección. Entonces, el primer cuestionamiento cuando uno crea una nueva institucionalidad de esta naturaleza dice, bueno, vamos a lograr hacer que el Estado entregue salud, que el Estado entregue educación, que el Estado se preocupe del bienestar general de los niños y de sus familias. Entonces, cuando hablamos de un nuevo servicio donde somos tan renuentes a aceptar esta idea de la garantía y establecemos sinónimos bien lejanos a una garantía, como el velar por los derechos de los niños, claramente estamos en una falta de carácter estructural y estamos arrastrando esta historia de vulneraciones y de ausencia del Estado en el bienestar de los niños. Un segundo elemento, es decir, realmente se genera un cambio en los incentivos para que los actores que hoy día están en el sistema hagan su trabajo de la mejor forma posible, con la mayor evidencia, con los mejores resultados y sin vulnerar derechos de los niños. Para poder hacerse esa pregunta lo primero que tenemos que mirar es si realmente estamos haciendo cambios a aquello que es estructural, que es importante, que tiene que ver con los elementos que alinean los intereses y los incentivos de actores privados, en su gran mayoría, que están trabajando en el sistema de protección y que por lo mismo requieren un marco jurídico claro, un marco de acción concreta para poder controlar que aquello que están haciendo lo están haciendo bien, no están causando un daño, ya sea intencional o por mera negligencia. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Que finalmente no ha sido modificada, no ha sido tocada, no ha sido vista una ley que para nosotros es fundamental y que significa un cambio estructural, que es la ley 20032, que es la ley que regula la relación de los privados con el Sename. En consecuencia, seguimos con un sistema de financiamiento basado en subvenciones que promueve la concentración de mercado, que alinea intereses diversos que los meramente proteccionales y que finalmente tampoco cumple con los objetivos de financiamiento integral de aquellas intervenciones que, teniendo resultados, que teniendo evidencia, logren estar dentro de la oferta disponible de Sename. ¿Qué más que también aquella oferta que ni siquiera ha sido estudiada, evaluada, diseñada para poder cumplir con aquellas brechas que hoy día existen, tales como, por ejemplo, las intervenciones
en niños en situación de calle o las intervenciones con niños o niñas que están bajo explotación sexual comercial infantil, por ejemplo. En consecuencia, no ha habido un estudio real de la demanda efectiva sobre la cual va a operar este servicio. No ha habido tampoco la definición de una estructura que además se enmarque en una ley que hoy día no está dando resultados, que es la ley 20.032, que es de iniciativa del Ejecutivo y que por tanto va a quedar en un déficit estructural de poder proporcionar aquellos elementos de mayor control a la oferta, control de calidad, control de la actuación de aquellos que están en el servicio, control de las brechas y por lo tanto estableciendo adecuadamente la demanda. Pero un tercer elemento tiene que ver con cuál es efectivamente la demanda real para cada una de las líneas programáticas. Nosotros hace ya algún tiempo, el año 2018, dimos a conocer en Canal 13 el mal uso o el eventual mal uso, que vamos a usar la palabra eventual porque estábamos precisamente en un momento de investigación crucial para poder acreditar el mal uso de los diagnósticos DAM para el ingreso de algunos niños a determinados programas. En consecuencia, muchos de ellos estuvieron ingresados en residencia. El año 2015, les recordaremos que el Ministerio de Justicia hizo una auditoría y encontró que no había causal en el 15,7% de los casos para que los niños estuvieran en la residencia. Es decir, cerca de un 20% de los niños no debían estar ahí por el solo hecho de no tener una expresión así que estuviera explícita en esos diagnósticos. Cuanto más hoy día, si tuviéramos que revisar la realidad de esos 6.500 niños que están en residencia, nos encontraríamos que hay un porcentaje importante de ellos, probablemente 3 de cada 4, como es la evidencia internacional, que podrían estar revinculados con sus familias. ¿Cuánto hemos avanzado en los programas de revinculación familiar? Prácticamente nada. Y entonces se propone una nueva oferta que itera sobre los mismos códigos de la oferta antigua, que opera sobre los marcos que está establecido bajo la misma ley que promovió la concentración de mercado, que promovió problemas en la administración del financiamiento, que promovió la no satisfacción de las coberturas y la baja pertinencia, incluso en algunos casos, de la oferta, y sin embargo se pretende que este sistema garantice aquellos derechos y garantice la oferta que realmente hoy día los niños necesitan. Es cierto que se han incorporado ideas importantes, ideas sustantivas, como por ejemplo la desjudicialización, como por ejemplo hablar o fomentar la resolución administrativa en la mayoría de los casos. Pero tal como decía el profesor Isaac en la ponencia anterior, tenemos que entender cómo se van a regular esos espacios entre la instancia administrativa y la instancia judicial. Tenemos que ver si la potestad administrativa es realmente lo suficientemente fuerte como para hacer que estas oficinas locales logren sustentar la acción administrativa y la articulación de todo el Estado en beneficio de los niños. No sé cuántos minutos me quedan, yo creo que estoy más o menos en mi tiempo, pero solamente quería destacar estos elementos como fundamentales. Me quedan 5 minutos, es un mundo, así que solo quería destacar estos elementos fundamentales. Un cambio estructural en un servicio de la naturaleza de lo que estamos hablando tiene que hacerse cargo de cuáles han sido los fracasos que hemos tenido en el actual sistema de protección. Tiene que hacerse cargo que se requiere una oferta de calidad con evidencia, probablemente con un financiamiento distinto al que hoy día está, pero no sujeto a una ley como la que hoy día promueve la concentración de mercado, promueve de que aquellos que están hoy día instalados con la mayor participación de mercado, sin ser necesariamente aquellos que están haciendo bien su trabajo, se sigan permaneciendo en el sistema. Y peor de todo es que no se establezcan cortapisas importantes para el conflicto de interés entre las distintas líneas programáticas. Cuando hablamos de diagnósticos que pueden eventualmente haber sido falsificados, que pueden eventualmente haber sido no pertinentes respecto a la oferta, lo que nosotros estamos diciendo es que la verdadera forma de controlar esos conflictos de interés es que no estén disponibles en la oferta pública, es que no sean parte de la oferta del servicio, y hoy día lo son.
Por lo tanto, no se garantiza que el ingreso de un niño en el sistema de protección cuente con todos los elementos para establecer su pertinencia. Y por lo mismo, otro elemento fundamental es que en el servicio, en el nuevo servicio, tiene que haber una barrera de contención importante para que los nuevos actores del sistema o los actores que van a llegar a este sistema, no obstante la importancia relativa que hoy día tengan en el actual sistema, no entren solo por el peso de esa importancia relativa si es que han faltado a través de graves vulneraciones de derechos, a través de graves vulneraciones administrativas, a través de graves negligencias que finalmente vayan a terminar reproduciéndose en el nuevo servicio. Establecer un filtro de entrada, de permanencia y de salida es fundamental para que no demos una señal abierta a la posibilidad de que organismos vulneradores de derechos puedan continuar en el nuevo servicio. Eso por mis minutos. Yo sé que hay mucho para conversar. Me habría gustado contarles cómo ha sido este proceso. Ya algo lo ha esbozado Mónica. Queda muy poco de tramitación. Sabemos de que el desafío probablemente va a ser seguir perfeccionando lo que se apruebe, finalmente a través de reglamentos, a través de procedimientos, quizás no con el estatus jurídico que corresponde, pero vamos a seguir en esta lucha. Es parte fundamental. Y queremos pedirle al Ejecutivo que introduzca un proyecto de ley que modifique la ley 20032. Sin una modificación clara de la ley 20032, hoy día el presidente, al que han puesto como supervigilante y fiscalizador del servicio, no va a tener cómo cuidar que los niños estén bien, y va a ser su responsabilidad política. Por lo tanto, acá hay que fortalecer la unidad de fiscalización, hay que modificar la ley 20032. No se entiende que este sea el único servicio cuyo financiamiento esté regido por una ley especial. Incluso en materia de reinserción, estamos hablando de ley que es común a la ley de compras públicas, que es común a todos los cuadros legislativos vigentes. Por lo tanto, tenemos que avanzar en una modificación que es de iniciativa del presidente de la República, que es de iniciativa del Ejecutivo, y tenemos que pedir que junto con la tramitación de este proyecto, inmediatamente venga la posibilidad de modificar la ley 20032 para poder garantizar que las labores de fiscalización, de control, para poner las brechas, para poner las cortapisas más relevantes para que no entren aquellos que están haciendo mal uso del sistema, se puedan realmente materializar. Muchas gracias. Gracias, Marcelo, por tu intervención. Qué relevante lo que refieres, sobre todo en términos de qué implica no cambiar el sistema de financiamiento, qué implica que no se robustezca la fiscalización. Yo quiero aportar en relación a lo que refieres, qué nos ha pasado estos días. Hemos visto lo que ocurrió en Hualpén, hemos visto que hay una investigación penal en relación a los diagnósticos por un posible delito de obtención fraudulenta, prestaciones estatales, etc. Pero ¿qué implica eso? Más que para las arcas fiscales en relación a los niños, niñas y adolescentes y sus familias, que eso implica que si no hay un diagnóstico robusto, muchas veces es la única prueba que se presenta al tribunal, además de ser muchas veces presentada en juicio, la mayoría de las veces, digamos, por escrito, porque nosotros, las duplas psicosociales no van a declarar al juicio. Entonces, ¿qué implica un mal diagnóstico? Un mal diagnóstico puede implicar la separación de un niño de su padre, puede implicar ingresar a un niño a una residencia, puede implicar dar un niño o entregar un niño en adopción, con la pérdida de su vínculo con su familia de origen. Entonces, el proyecto de ley que estamos analizando debería necesariamente hacerse cargo de estas cuestiones para que no volvieran a ocurrir, y tú has dado cuenta cómo hay déficit importante en estas materias. Muchas gracias, y voy a dar la palabra entonces a la última panelista. Ella es jueza presidenta del Juzgado de Familia de
Valdivia, además de ser miembro de la Comisión de Infancia de la Asociación Nacional de Magistrados. Un orgullo, es mi amiga también, y nos dará cuenta así de manera pormenorizada de cuáles son las falencias de este proyecto de ley y cuáles son las consecuencias jurídicas que esto acarrea. Pame, son 18:57, 15 minutos. Muchas gracias Mónica, gracias a todos los que están presentes con nosotros el día de hoy. Voy a tratar de ser lo más clara posible en los 15 minutos, referirme a lo que también muchos están esperando, que es lo que es esta nueva ley del Servicio de Protección Especializado. Para ello voy a partir señalando las que me parece en este tiempo puedo indicar como las principales deficiencias del proyecto del nuevo Servicio de Protección, señalando también las consecuencias jurídicas y efectos de mantener esta ley si es que no se modifica su texto, sin perjuicio también de, si es que puedo, hacerme cargo de realizar algunas propuestas y si no lo haré en la fase de preguntas eventualmente. El primer punto... Pame, que te interrumpo un segundo, voy a volver a reiterar, por favor, que silencien los micrófonos porque si no, no escuchamos bien a la magistrada. ¿Ahí sí? Bien. Bueno, siguiendo entonces ese esquema, primero me referiré a las falencias del proyecto del nuevo servicio, teniendo claro que el que conocemos actualmente como CENAME se va a dividir en dos servicios, algo que muchos saben, pero como esta es una convocatoria abierta, prefiero señalarlo. Se va a dividir en dos servicios, uno de ellos va a quedar a cargo de la reinserción juvenil dentro del Ministerio de Justicia, y el otro, que va a ser el continuador de la materia de protección, va a quedar al alero del Ministerio de Desarrollo Social. Ese es el que llamamos nuevo servicio de protección y es a cuya ley yo me voy a referir. El primer punto que quiero destacar, y siguiendo en esto la línea también que indicó Marcelo Sánchez, es que estamos dentro de un modelo, que es un modelo que privatiza los programas y privatiza la respuesta del Estado frente a las vulneraciones de derechos de los niños. Eso implica una renuncia del Estado de Chile a hacerse cargo de una materia tan importante y delicada, externalizando mucho de lo que hace en entidades privadas que son las denominadas instituciones colaboradoras o coloquialmente conocidas como OCAS, ¿ya? Yo ni siquiera voy a entrar a discutir el modelo porque creo que eso da para largo, pero claramente es un deber del Estado hacerse cargo y cuando las instituciones privadas no lo hacen, el Estado tiene que tener una plataforma robusta para poder enfrentar aquello. Sin entrar entonces a debatir el modelo, aún así, y tomando las palabras de Marcelo también, lo que ocurre hoy día es que este modelo privatizado no tiene muchas reglas. Y si vamos a externalizar un asunto tan importante y tan central desde lo público como es el tema de la infancia vulnerada, entonces al menos tenemos que ser estrictos y regular este mercado, y voy a ocupar las mismas palabras que ocupó Marcelo porque me parece que es pertinente, regularlo de una manera adecuada. ¿Cómo lo podemos hacer? Para los fines de reducir los conflictos de interés que hemos visto tantas veces a la base de los problemas que hoy día enfrenta la infancia chilena y que se traduce en lo concreto en daños, en vulneraciones de derechos, incluso cuando están al alero de programas o de sistemas residenciales, es que tenemos que controlar las cuotas de mercado. Efectivamente, no puede haber hiperestructuras privadas, sino que esto tiene que estar repartido en distintas instituciones. Hay que fijar estándares de calidad de servicio en base a resultados, como se decía también, y establecer requisitos de ingreso, así como de acreditación y reacreditación, haciendo además efectivas las responsabilidades personales e institucionales cuando en eso se falle. Todo lo relativo al financiamiento hoy de las instituciones colaboradoras a propósito de este nuevo servicio no está respaldado con estudios de costos que nos permitan decir que existe una entrega de recursos que está asociada a un resultado, ¿ya? Eso no existe, los recursos están hoy día garantizados, pero tampoco se señala si esto va a ser invertido realmente en los niños y tampoco se sabe si esto va a ir a fortalecer, por ejemplo, los recursos humanos especializados que tienen que estar para atenderlos, garantizando además una mediana estabilidad laboral. Lo que vemos muchas veces es que los programas cuentan con personal, pero los profesionales que intervienen, por ejemplo, rotan frecuentemente, y esto genera también un perjuicio respecto de la calidad de las intervenciones que se hacen, e incluso cuando estas son más especializadas, como de tipo reparatorias en maltrato grave,
genera un nuevo daño, una nueva vulneración, porque los niños que están en un proceso, por ejemplo, terapéutico, ven cómo cambia la persona o la figura de confianza con la que están logrando restablecer ese equilibrio psicológico. El segundo punto, que tiene que ver también con los problemas que tiene esta ley, y dejando de lado lo que ya señalé respecto de los problemas del modelo, tiene que ver con el corazón. El corazón del nuevo servicio se traduce en líneas programáticas. Y en materia de líneas programáticas, como viene la nueva ley, hay problemas también. En primer lugar, se confunde en distintas líneas programáticas el diagnóstico. Y se habla de diagnóstico especializado, haciéndolo sinónimo de pericia, ¿ya? Y esto tiene varias dificultades. Primero es que se paga 2 veces, eventualmente, por cosas que son lo mismo, ¿ya? Pero es no entender que siempre en el contexto de un proceso de protección, cuando haya un juicio, lo que tiene que haber es un buen informe que constituya en sí mismo y jurídicamente una pericia. No podemos seguir confundiendo diagnóstico especializado con pericia porque no son cosas distintas. Bajo el paradigma de la especialización, lo que nosotros debemos exigir es que haya siempre una pericia. Nunca más, como decía Mónica, nunca más tenemos que permitir esto de resolver en base a un antecedente que no esté bien evaluado, que no esté bien realizado, que no sea hecho por personas especializadas, que cuenten con los conocimientos específicos que se requieren. Los diagnósticos, además, presentan otro problema, y permítanme usar esa expresión coloquial de diagnóstico, porque en realidad no son diagnósticos, son pericias, ¿no? Son pericias. Los diagnósticos, como se habla en la jerga común, se tienden a repetir en la historia de las causas de protección, y pensando solamente en el modelo actual, lo que ocurre es que muchas veces tenemos en la primera etapa, en la etapa previa a dictar una medida de protección, cuando se hace un juicio, antecedentes que reúne el tribunal. Los tribunales no tienen una entidad como puede tener, por ejemplo, en materia penal, el tribunal penal, para que se investigue bien y se recaben los antecedentes. Es lo que el juez solicita, lo que puede buenamente recabar. Y dentro de esos antecedentes que logra reunir, generalmente tienen que ver con antecedentes de salud, con antecedentes de educación, y la gran prueba quizás sea esa, la pericia. Si se hace mal, ya tenemos un problema. Y si se hace bien, eso hoy día da lugar a una medida de protección que se tiene que ejecutar por un programa de intervención. ¿Qué es lo que ocurre en la práctica? Por ejemplo, se da un ingreso, una situación de mediana complejidad, donde el tribunal estima que es necesario fortalecer las habilidades parentales, porque los padres en realidad no están jugando bien su rol, cometen algunos errores importantes, y por lo tanto es necesario fortalecer eso para que el niño en cuestión se encuentre a buen resguardo y supere esa problemática. Se da un ingreso, por ejemplo, en base a un diagnóstico que hoy día no está bien hecho, hoy día no necesariamente está respaldado en un sustento metodológico, que tampoco necesariamente está hecho por profesionales idóneos, y que además, con los casos que hemos visto últimamente, sabemos que en ocasiones incluso está cuestionada su idoneidad en cuanto a que realmente representen lo que dice representar, porque se trata de diagnósticos en ocasiones que parecieran ser cortar y pegar. Bueno, se ingresa ese niño, por ejemplo, a un programa de mediana intensidad, como podría ser un PPF, y a poco andar, el programa se da cuenta que hay algún problema, hace su propio diagnóstico y propone al tribunal que se derive a este niño a otro programa de mayor intensidad. Entonces tenemos el primer diagnóstico que se hizo durante el juicio, un segundo diagnóstico que hace el programa PPF, y en esto va pasando tiempo y el niño no recibe la intervención que requiere y no se empieza a trabajar el caso. Y además se da cuenta, y esto no es infrecuente, no lo digo con exageración, se da cuenta de que ese no era el programa idóneo, porque como el primer diagnóstico no estaba bien hecho, en la que era la pericia, que en realidad no cumplió los estándares de pericia, entonces tiene que sugerirle al tribunal que modifique la medida de protección para aplicar una que sea adecuada. Y sugiere, por ejemplo, que a la base hay problemas más severos, que hay un maltrato sistemático, que a lo mejor hay un maltrato, por ejemplo, consuetudinario, que implica un abuso físico o un maltrato infantil grave. Y entonces el tribunal dice, bueno, entonces voy a ingresar a un programa adecuado, un programa de reparación en maltrato grave, y ¿qué ocurre? El tercer diagnóstico en el nuevo programa. Ese tipo de cosas no pueden pasar, la reiteración innecesaria, incluso en etapa de intervención, no puede volver a ocurrir, y eso es algo de lo que no se hace cargo este nuevo texto legal. Peor aún, permite que se confundan las líneas programáticas y permite
que incluso las mismas instituciones que están a cargo del diagnóstico puedan también hacer intervención y seguimiento, porque a nosotros no nos parece que sea adecuado, porque en definitiva podría permitir también malas prácticas como algunas de las que hemos visto en estos 30 años de conocimiento de la tramitación de las medidas de protección por los tribunales. Entonces, faltan además líneas programáticas. Este es el tercer punto que quisiera señalar. Se confunden las líneas programáticas. Hay una línea en particular a la que me quiero referir, que es una línea que se inventó ahora en este nuevo texto legal y que no existía antes, y que fue una curiosidad que se introduce en la última sesión de discusión de este proyecto en el mes de enero del año pasado, y que es una línea de seguimiento. Esta línea de seguimiento surge de la idea de que los programas que intervienen con niños no pueden hacerse cargo de todas las cosas, y solamente van a trabajar, por ejemplo, con el niño y su familia, pero se necesitaría eventualmente de otro programa que se hiciera cargo, por ejemplo, de verificar que el niño esté asistiendo a clases, que el niño tenga sus controles de salud, que esté recibiendo las visitas que necesita, por ejemplo, si está en contexto residencial. Esa confusión que está a la base genera el que se diseña una línea de seguimiento como una línea de programa que puede recibir un pago por eso, sencillamente por verificar si estas cosas están ocurriendo. Lo cierto es que eso es un error. El mismo programa que interviene debe ser el que haga ese seguimiento, porque dentro de su labor propia está coordinarse con otras instituciones, sean de la red general u otro programa de intervención, incluyendo los de representación jurídica, para en ese contexto poder ver si es que se están cumpliendo todos los objetivos de la medida de protección. Esa línea programática no debe existir, es otra fuente de pago de subvención que es innecesaria y que no se justifica. Por otro lado, también tenemos que recordar que al menos respecto de los tribunales de familia existe también un rol que, si bien no es de seguimiento en esos términos, es de control de cumplimiento de los objetivos de la medida de protección que se decretaron, y que además está dotada de la facultad que tienen los jueces de poder exigir ese cumplimiento incluso compulsivamente cuando no se pudiera cumplir de otra manera, en atención a la facultad o poder de imperio que tienen los jueces. En materia de líneas programáticas tenemos otro problema. En esta ley quedan fuera algunos programas que hoy día sí tenemos y que son relevantes. Uno de los programas que no está incorporado en este texto de ley del servicio tiene que ver con los programas especializados, los programas de reparación, por ejemplo, en maltrato grave o abuso sexual infantil. Quienes estén como auditorio y que trabajen en los temas vinculados a la protección judicial saben perfectamente bien que un buen porcentaje de los casos, seguramente los que podríamos denominar más graves, requieren de este tipo de oferta programática, y hoy día no está contemplada esa situación, pese a que estamos hablando de una ley que habla de protección, comillas, especializada. La reparación especializada entonces no se contempla, y además tampoco se contempla como una línea hoy día la representación jurídica de niños. Este es un tema que, si bien es discutible, si es que tiene que ser o no una línea programática, o si sería mejor contar con un órgano autónomo, independiente, que tuviera este rol, ¿no es cierto?, de proveer de abogados del niño a todos los niños que enfrenten un procedimiento, sea en sede social, administrativa, dice nuestra ley, o en sede judicial. Lo cierto es que en lo personal creo que la representación jurídica hoy día no está garantizada, y eso en realidad debilita la situación de los derechos del niño, y eso es una cuestión altamente preocupante. Si se elimina esta línea hoy día sin una ley de garantía, sin un marco constitucional y sin la provisión de fondos, no tenemos ninguna certeza de que eso se pueda garantizar. Sin ese derecho, los niños no existen, son invisibles y no pueden ser oídos. Tampoco pueden ejercer los derechos y defenderse frente a el poder del Estado o las decisiones que se adopten a su respecto, y eso me parece grave. Si es que me preguntan por el modelo, personalmente creo que lo mejor sería que existiera un órgano autónomo. No obstante eso, podría igual convivir con una línea programática de este tipo, para los fines de que, por ejemplo, en el ámbito regional puedan coexistir, y entonces veamos cómo en la competencia vaya funcionando los programas, tratando de ir hacia la superación y hacia mejorar los estándares y no bajarlos. Otro tema que tiene esta ley, que es un problema central, tiene que ver con el deber de fiscalización.
La ley actual no dotaba de instrumentos al Servicio Nacional de Menores para realizar una buena fiscalización, y eso ahora se incorpora. Sin embargo, se mantiene el error en cuanto se circunscribe el deber de fiscalización a los directores de servicios, y la otra parte queda, para quienes no conozcan la ley, en la responsabilidad del presidente de la República. Pero la fiscalización tiene que estar en toda la línea de mando. No se entiende que estén los directores y que no esté, por ejemplo, en el superior, que sería en este caso la Subsecretaría de la Niñez, y a su vez en el Ministro de Desarrollo Social, que sería la cabeza del ministerio a cargo de esta materia. Se trata de un deber de fiscalización que por lo demás tiene que tener un correlato. Si no se fiscaliza bien, si se hace mal, si se omite este deber funcionario, ocurre algo, va a haber una consecuencia, va a haber una responsabilidad política, administrativa. Eso no está contemplado hoy día en la ley. Y el cuarto punto de problema respecto a esta ley tiene que ver con que esta es una ley en cierto sentido en blanco, y que además es inconexa respecto de otras partes de la institucionalidad de infancia. Digo que es una ley incompleta o en blanco porque no establece una orgánica. Se establece en la norma pertinente que actualmente está redactada que se verá en un reglamento posterior cuáles van a ser las unidades, por ejemplo, que componen este nuevo servicio. Y eso parece absurdo si lo que queremos es tener un ente robusto que pueda además articularse con las instituciones colaboradoras, por ejemplo, y que pueda exigir y fiscalizar. ¿Cómo va a exigir y fiscalizar si todavía no tiene una orgánica clara, no tiene un presupuesto, no tiene un financiamiento, no sabemos qué tipo de recursos humanos tendrá? Esto debería estar ya claro. Y si bien es una técnica legislativa actual para los fines de no poder poner demasiada rigidez temporal a las leyes, esto de que se deje reglamento, a mí me parece que esto en el caso particular del servicio de protección no debiera ser así. Tenemos que tener la garantía de que aquí va a haber un servicio que tiene las facultades, que tiene los dientes para poder aplicar su facultad de fiscalización y para poder regir en esta materia. Lo curioso es que no cuenta con esta orgánica, no cuenta con claridad de qué tipo de recursos humanos va a tener, ni financiamiento adecuado, y lo que es más curioso es que, sin embargo, esta ley sí, al momento de regular lo que tiene que ver con las instituciones colaboradoras, tiene todo ese detalle claro y tiene los costos ya indicados a través, por ejemplo, de formas de pago, monto de subvenciones, sistemas de reajuste. Se garantiza ese sistema para los pagos. También tendrán la posibilidad de discutir topes máximos de pago de subvención anualmente a través de la ley de presupuesto. Y todo ese detalle que con tanto esmero se contempla en el texto actual, llama la atención que no se haga respecto del servicio. Sí se hace respecto de las instituciones que se llaman colaboradoras, pero no del ente principal y rector. ¿Cómo va a poder entonces guiar, dirigir, apoyar, entrenar o fiscalizar el servicio si esto no está claro y no hay ningún estudio de costos tampoco al respecto que nos dé la tranquilidad de que ello se vaya a poder completar? Finalmente, este es un servicio que va a estar inconexo, aislado, porque todavía no tenemos aprobada la ley del sistema. Esto debiera venir desde la Constitución política. Ahí debiera estar la garantía respecto de los derechos de los niños. Después debiera bajar a una ley marco, que es esta ley que establece un sistema. El sistema que incluye todas las instituciones y cómo éstas se relacionan. Sin embargo, el servicio es una pieza de este conjunto que debiera estar también coordinado, por ejemplo, con las oficinas locales de la niñez, que se dice que se van a crear, pero no sabemos si va a ser cierto. Se debiera coordinar con los tribunales de justicia. Tendrían que tener principios rectores comunes. Tendríamos que tener claridad respecto de cómo se relacionan, cuál es la competencia de cada uno, qué causales van a ser de la protección administrativa, qué causales van a ser de la protección judicial, cómo se va a relacionar con ambas entidades, la administrativa y la judicial, el servicio. Nada de eso está. Se ha avanzado mucho en ese texto, sin embargo, no se ha querido aprobar en conjunto, no entendemos las razones y al menos en lo personal tengo el temor de que se pueda volver a dilatar como se ha hecho tantas veces. Quiero contarles que yo trabajé en alguna época en el Ministerio de Justicia o en relación con el Ministerio de Justicia hace ya varios años cuando se estaba discutiendo la ley de responsabilidad penal adolescente, y en esa ocasión siempre insistí porque tenían que salir juntas la ley que garantizara derechos con la ley
de responsabilidad penal adolescente. Parece un contrasentido que en Chile nos demos el lujo de exigir responsabilidad penal adolescente cuando ni siquiera hemos sido capaces de reconocerles derechos en circunstancias que son las dos caras de una misma moneda. Creo, lamentablemente, que eso podría volver a ocurrir si es que no se vuelve a el orden lógico de las leyes, o al menos conjuntamente aprobar servicio con ley de garantía. Termino en este momento solo con lo siguiente: esto que ocurre, y de ahí también el nombre de este seminario, no es obra de la casualidad. No es obra de la casualidad, sino que es una serie de males que se conjugan en la tormenta perfecta. En primer lugar, el liderazgo de las reformas legislativas en un tema tan complejo no puede quedar en manos de cualquiera. Y en el caso de las leyes, en específico de la ley del servicio y la ley de garantías, quedó a cargo de personas que no son especialistas. Me parece que es inaceptable que en algo tan delicado se venga a improvisar o a aprender, o incluso a delegar en asesores. ¿Cómo puedo yo saber si lo que me están diciendo los asesores es o no lo mejor si yo no tengo idea de la temática? Y esta improvisación se notó. Repito que se notó, y se notó en las sesiones del Congreso. Yo los invito, si alguien tiene interés en este tema, son públicas, están grabadas, véanlo. Si hay algún periodista dentro de la audiencia, los invito también a que hagan un estudio, porque realmente esto es impresentable. Además, sabemos que a este tipo de cargos no siempre se llega por mérito o por experiencia. Muchas veces es por favores o coteos políticos. Esta es una verdad más grande que una catedral, y todo el mundo lo sabe, y en relación al Sename es una triste verdad histórica casi absoluta. Lo peor de esto es que una cosa es llegar a un cargo sin tener los méritos, pero otra cosa es mantenerse en el cargo haciendo daño. Cuando las personas están ahí por los motivos incorrectos, el daño se prolonga, y es muy tarde cuando son removidos o deciden renunciar. Y eso se ve también en los efectos de la historia reciente de la tramitación de estas leyes. El gobierno presionó mucho en la Cámara de Diputados para que se aprobara rápido el texto. ¿Ya? Esa presión que nosotros vimos de primera fuente significó que el Senado tuvo la dificultad en la Comisión de Infancia de tener que ir parchando y entendiendo qué es lo que se quería. La persona a cargo, la cara visible más permanente, fue la subsecretaria de la Niñez, que permanentemente iba dando explicaciones distintas y fundamentos diferentes respecto de qué es lo que quería el gobierno. Esa técnica legislativa no es aceptable porque el resultado siempre va a ser muy malo, y en este caso el daño lo van a recibir los niños. ¿Qué es lo que ocurrió en la etapa final? Para que ustedes lo sepan, se discutió el articulado final, artículo por artículo, prácticamente en 2 días. En 2 días y corriendo. Nuevamente se puso ahí toda la presión, y en esa discusión, que había sido la persona que había defendido este proyecto todo el tiempo, la autoridad competente, en este caso la subsecretaria, presentó una licencia, tiene todo el derecho a tener licencia, yo no digo que no, pero no estuvo presente en esa discusión. ¿Y qué ocurrió? No pasó lo que todos podríamos esperar. ¿Quién debiera haber estado ahí si no estaba ella? La autoridad superior, el ministro de Desarrollo Social, pero tampoco estuvo. Tampoco estuvo la DIPRES, pese a que fue citada muchas veces. Por lo tanto, los temas de costos nunca se podían discutir. Entonces, los senadores podían preguntar, podían exigir, pero finalmente eso no pasó. Pese a la importancia declarada por el gobierno respecto de los niños, con el eslogan "Los niños primero" y el Acuerdo Nacional por la Infancia, no estuvieron presentes ahí quienes tenían que estar en la etapa final. Como conclusión de todo esto, solo reafirmar lo que han dicho mis antecesores: el problema de esta ley no se soluciona apurando su aprobación ahora, sería un nuevo error que pagarían como costo los niños, niñas y adolescentes. Se requiere retomar lo avanzado, no se trata de destruirlo todo, pero ponerse seriamente a la tarea de perfeccionar el proyecto actual, introduciéndole los cambios sustanciales que requiere. Es imprescindible que se aprueben conjuntamente al menos la ley del sistema de protección y garantías con esta ley de servicio, pero para esto lamentablemente se requiere de voluntades y compromisos reales que no sabemos si hoy día están a disposición de parte de quienes tienen que darlo en este punto de inflexión. Muchas gracias. Ay, Pamela, ¿qué decirte? No, primero decirte y agradecer tu valentía, sin prejuicio de haber estado junto a ti y hemos caminado juntos. Me emociona escucharte con esa valentía, con esa claridad,
Y qué puedo reflexionar respecto de tu presentación es qué nos viene, ¿no? ¿Qué nos viene si en la tramitación de la ley has dado cuenta de improvisación, que es así? ¿Qué nos viene con quiénes están a cargo de la instalación de este tremendo elefante? Que por un lado va a implicar la creación de un nuevo servicio, pero además el cierre de otro. ¿Qué hemos visto? Si en los ejemplos donde se están creando instituciones o modelos puntuales, como son las residencias familiares o como son las residencias de alta especialización, hemos visto ensayo y error, y en cada ensayo y error lo pagan los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Quiero agradecer tu presentación nuevamente, Pamela, contarles que lo que quisimos presentar al inicio, que no se escuchó bien porque además es así como está el audio, vamos a dejar el video y unos otros que estamos preparando, que no es nada más que mostrar la tramitación de los proyectos de ley, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Qué importante que los actores claves debieran estar presentes o estuvieran presentes en la tramitación de las leyes. ¿Dónde están los institutos de derechos humanos que deberían ser invitados permanentes en los proyectos de ley? Porque mucho pasa, ¿cierto? Que después decimos todo, hoy mira, la ley salió mal, pero ¿dónde están los que deberían estar en la tramitación de la ley? Por lo tanto, nosotros vamos a tratar de hacer un ejercicio en términos de verificar algunos momentos claves de la tramitación de la ley para que ustedes puedan hacerse una idea. Van a quedar en las redes de quienes están organizando este seminario, tanto de la Fundación San Carlos del Maipo como de la Red de Universidades por la Infancia. Hay algunas preguntas, creo que todavía tenemos tiempo, el seminario era hasta las 7:30, el que quiera puede salir, pero vamos a tomarnos unos minutitos más para responder algunas preguntas. A raíz de lo que nos señalaba recién Pamela, por Zoom, ¿senadores y diputados están realmente capacitados para regular sobre estas materias? Ahí dejo la palabra para los expositores, quien la quiera tomar. Tiene que tomarla. Yo me lanzo, no hay problema. Yo me lanzo. Muy bien, yo voy a responder y en ese sentido además, yo además no soy sospechoso de nada, porque yo las primeras veces, y lo sabe Pamela, lo sabe Mónica, lo sabe también María José, los que íbamos a las comisiones especiales, yo la verdad que, se nota por mi acento, no conocía particularmente senadores, ni por lo tanto yo me sentaba ahí. Y claro, ellas ya estaban como más, saben de qué pie calza cada uno. Yo no tenía ni idea, o sea que era absolutamente objetivo, ¿no? Entonces, explico unos cuantos ejemplos por ahí, y con eso yo creo que respondo, ¿de acuerdo? Yo me he encontrado, y no tengo problema en decir nombres, ¿no? Por ejemplo, el senador Sandón, no tengo problema tampoco en decir nombre, ¿no? Que dijo abiertamente, yo me opongo a cualquier artículo de ley de garantías donde aparezca el concepto de autonomía progresiva. Y cuando se le repregunta, oiga, ¿y esa oposición a qué se debe? No, porque yo no creo en eso. Claro, si el debate jurídico-técnico está a ese nivel, ¿no? Pues por la misma razón de ser, podemos empezar a oponernos, y no me refiero ahora, y no tengo nada en contra de ese senador, porque no lo conozco absolutamente de nada, ¿eh? Pero ese es el nivel del debate. Otro nivel de debate es que, por ejemplo, cómo los niños y niñas van a tomar decisiones, porque ¿quién paga las facturas? ¿No? Cuando hablábamos de protección de datos personales, ¿no? Quien paga la factura de Internet son los padres, por lo tanto, quien toma decisiones son los padres. Segundo nivel ¿verdad? ¿De qué nivel? Tenemos alto el nivel. Tercer nivel, estamos trabajando, por ejemplo, y son ejemplos muy básicos para que todo el mundo me entienda, ¿no? Y ese es el nivel. Imagínense en cosas más complejas, como la magistrada estaba comentando, imagínense ya lo que puede pasar, ¿no? Otro nivel, pues cuando estamos regulando la ley de asociación, ¿no? Hacerles entender que los progenitores, que los padres, no sé si os acordáis, y todavía está pendiente de cerrar ese inciso, porque no se llega a un acuerdo. Hacer entender a senadores y senadoras, por ejemplo, a la senadora von Baer, que tampoco tengo nada en contra de ella porque no la conozco personalmente, hacerle entender que los padres no pueden obligar a sus hijos, no sé si os acordáis, a formar parte de una asociación. Dicen, ¿cómo que no? Si a lo mejor el niño ahora no le gusta, pero en un futuro me lo agradecerá. Oye, pero es ese nivel de debate, si ni el propio texto constitucional prevé la posibilidad o establece, cuando regula ese mismo derecho, de que nadie, ninguna persona
puede ser obligada a formar parte y a permanecer en una entidad, una asociación, cómo la ley, ¿verdad?, de garantías de la niñez no también va a recoger después, ¿no? No se entendía cómo los padres no pueden obligar a sus hijos a formar parte de entidades, porque a lo mejor ahora no son ellos conscientes de que les gusta, a lo mejor en un futuro nos lo agradecerán. Y ese es el nivel de debate. Por lo tanto, yo creo que con eso respondo a la pregunta que formulabas, Mónica, ¿no? Y es que no es ni nivel, yo creo que, de verdad lo digo, en estos temas en particular, mis estudiantes de pregrado de primer año, el nivel es mucho más elevado que el que yo me he encontrado, al menos en la sesión, yo en el Congreso no estuve, en la sesión que yo he estado del Senado. Y eso es muy triste, porque no significa que ellos deban saber de todo, pero ahí también tenemos los asesores que debieran, en ese sentido, de hacer un trabajo serio, que para eso se les paga y muy bien, y poder llevar, ¿verdad?, un debate en profundidad, de técnica jurídica y de realmente conocer de esos temas, ¿no? Y ahí tenemos un gran problema que se regula desde lo ideológico, desde mi caso particular, lo que haría yo con mis hijos o con mis hijas, y de ahí nos salimos. Yo creo que eso es la verdad que no es una manera de regular sobre estas materias. Muchas gracias, Isaac. Una segunda pregunta. Intentamos recopilar y hacer un resumen de las que más pudimos, ¿no? Creo que el debate está bien interesante en el chat, para quien lo quiera revisar. ¿Cómo pueden regularse las cuestiones relativas al sistema de protección de niños, niñas y adolescentes, sin manera previa reconocer los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes? ¿Jugará un papel importante la futura modificación de la Constitución? ¿Cómo debería estar regulado constitucionalmente las materias de niñez y adolescencia? Dejo la palabra. Marcelo, Pame. ¿Cómo? Tomo la palabra. O Marcelo. ¿Pame? No, Marcelo, cedo. Dale. Pueden ser los dos. No, yo muy cortito, huelga a decir todo lo que hemos dicho en este rato. La verdad es que no tiene absolutamente ninguna posibilidad de garantizar aquello que se requiere garantizarse en una ley marco. O sea, no cabe. Más aún, en el escenario que pudiera así la Constitución reconocerlo, igual necesitaríamos una ley marco. O sea, hoy día tenemos la Convención de los Derechos de los Niños, ¿qué más? O sea, 30 años ya ratificada, por lo tanto, debería ser una obligación. Por supuesto que naturalmente debiera desprenderse que debería estar en la Constitución, no lo está, pero tampoco tenemos una ley marco. Entonces, en la práctica, creo que hacer todas las restricciones, todos los controles, todos los elementos que nos permitan garantizar que los bienes y servicios necesarios para los niños estén disponibles, no va a ser posible mientras a lo menos no tengamos una ley de garantía. Sí, brevemente, una reflexión. Lo que ocurre en realidad con el tema constitucional es que si vamos a tener una nueva constitución bajo cualquier modalidad, que yo espero que sí la tengamos, sería muy relevante que este sea un tema y que haya algún representante de este sentir en favor de los niños ahí para que esa constitución salga con esta idea. Y si no la tenemos, de todas maneras ya podríamos estar pensando en una reforma constitucional, al menos en ese punto, porque el tema es central. Realmente de lo que nosotros estamos hablando es de cambiar una manera de pensar. Lo que ocurre hoy día con los niños es el resultado de una sociedad que también todavía no los ve como personas con derechos autónomamente hablando. Ustedes vieron las sesiones y las discusiones que se tuvieron, pareciera ser que en realidad los derechos de los niños dependen de la autorización de un otro que se los quiera dar, que pudieran ser, por ejemplo, los padres, como decía esta cláusula del miedo, Isaac. Y no es así. Los niños en sí mismos son personas y hemos pasado por una historia donde los niños, lo decía el profesor Daza en un video que vi hoy día, decía, los niños pasaron de ser objeto de trabajo a ser objeto de protección y hoy día debiéramos estar en el estadio de que son sujetos de derecho, pero de verdad, no en el discurso. Eso debiera estar en la Constitución y debiera estar, por supuesto, irrigado a todo el sistema legislativo. Lamentablemente, hay muchos que todavía eso no lo creen o no lo tienen incorporado, o lo dejan como una frase sin el contenido que debiera tener.
quiero agregar a lo que dice Pamela, para quien le interese revisar la sesión de fecha 15 de mayo del año 2018, donde mediante 2 boletines, el 8.167 y el 11.700, se buscaba, ¿cierto?, efectivamente consagrar estas garantías en la Constitución. ¿Y qué dijo en su momento la subsecretaria? Que no era mayoritariamente relevante en ese momento, es cierto, hacer esa modificación legal. ¿Por qué? Porque eso estaba consagrado o iba a estar consagrado, adivinen en qué ley, en la Ley de Sistema de Garantía. Y por lo tanto, quien quiera revisar ese video, también van a ver partes de esa sesión 15 de mayo del año 2018. ¿Pame? Perdón, una pregunta y una sugerencia. Quizá el público que está interesado en esta materia, si le vamos a mandar el video que no se vio bien al principio, eventualmente podrían dejar un contacto y nosotros podríamos mandarle muchos cortos de video que demuestran lo que acabamos de decir. Sí, efectivamente, va a quedar colgado en las redes sociales de la Fundación y de la universidad, de la red, todos los videos que vayamos señalando. Y solo para terminar en ese tema, ¿por dónde estamos partiendo? O sea, en vez de consagrar los derechos a nivel constitucional, no, estamos partiendo y le damos importancia a los reglamentos. Entonces, hemos partido al revés, no constitución, ley marco, digamos, la operatividad, no, el reglamento, la alerta temprana, ni siquiera en una ley marco y ausencia en la Constitución. Y la verdad es que parte de nuestro seminario y lo importante era eso, que nos avergüenza, y por lo menos el equipo que está aquí, eso es una de las cosas que le avergüenza. Prácticamente la mayoría de los países del mundo tienen un reconocimiento constitucional de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y Chile no lo tiene. Una última pregunta, si alcanzamos, es ¿por qué los 2 proyectos que terminan con Sename se discuten separados de la ley de garantía cuando la protección está licitada a privados y es frente a estas enormes maquinarias que los niños, niñas y adolescentes deben tener una red de garantía que sean efectivas? No se peleen. Hagámoslo, Isaac, Marcelo y Pamela, como una forma además que hagan sus conclusiones finales. ¿Les parece? En ese orden. Gracias. Espera, que me ha apagado el vídeo. Yo creo que en sí misma la pregunta de la persona que nos acompaña en sí misma ya es una conclusión, ¿no? Yo creo que no tiene ningún tipo de lógica, sino es que hay intereses detrás creados que son un lobby mucho más potente que podemos generar nosotros, que yo creo que lo ha dicho muy bien Pame, ¿no? Y también tú, Mónica, ¿no? Yo creo que nos hemos sentido un poco solos en la defensa, y de verdad lo digo, ¿no? Luego es muy fácil en instituciones salir a buscar medios de comunicación y rasgarse las vestiduras porque el proyecto de ley no contiene esto, cualquiera de los 2 proyectos de ley no contienen esto, no contienen lo otro, ¿no? Pero perdón la expresión, pero chuparse los viajes a Santiago, ¿verdad? Los que somos de fuera, para ir a las sesiones como podíamos y estar ahí como podíamos, ¿no? Éramos los de siempre y luego ahora nos rasgamos las vestiduras, repito, cuando es un poquito tarde. Yo creo que ahí es un poco responsabilidad también de todos, que no hemos sido capaces, o a ver si todavía lo conseguimos, de hacer un lobby lo suficientemente potente para poner freno a otros lobbies que hay por detrás, que ya sabemos a quién nos estamos refiriendo en cierta medida, y no los culpabilizo, porque en definitiva defienden su negocio, como son la gran mayoría de OCAs, pero es lógico, no solo pasa en Chile, pasa en prácticamente todos los países en los que yo tengo la fortuna de poder viajar y trabajar estos temas, ¿no? Pero resulta que la sociedad civil organizada en otros países tiene más fuerza que la que estamos teniendo nosotros y por lo tanto pueden servir de contrapeso. Entonces, en ese sentido, yo todavía tengo una pequeña esperanza, ¿no?, de que podamos tal vez, no sé si reordenar la cuestión y focalizar todos los esfuerzos. Mira, yo voy a ser muy sincero, yo creo que la ley de que crea el nuevo servicio, lo saben mis compañeras que ya se lo he dicho, tenemos la batalla perdida. Mire, no sé, estoy pesimista, pues será por eso. Yo creo que donde todavía podemos librar la última batalla, como la del Señor de los Anillos, ¿se acuerdan?, es todavía en la estructura, en la ley de garantías. Yo creo que ahí necesitamos toda la sociedad civil despierta, no diría a nuestro lado, sino con su propio criterio, siguiendo muy de cerca lo que se está haciendo en la comisión que todavía tenemos, tienen que cerrar determinados artículos. Yo creo que focalizar toda nuestra atención de verdad en la ley de garantías, porque ahí todavía podemos ganar alguna batalla y realmente dejar al menos el sistema
que si realmente es mixto, que realmente, como muy también decían Mónica y Pamela, que quede claramente identificado, ¿no? ¿Qué criterios van a ir administrativos? ¿Qué criterios van a ir judicial? ¿Cuáles son las medidas que pueden adoptarse en media administrativa? ¿Cuáles son las medidas que puede adoptar un juez? Claramente, ¿qué recursos se pueden interponer frente a la resolución administrativa vía judicial, si no está de acuerdo con la vía administrativa? ¿A quién tiene legitimación activa? Si se notifica o no a niños toda esa actuación. Todo eso no está previsto y eso no es materia de reglamento, sino que al menos los lineamientos deberían estar en la ley de garantías. A eso todavía estamos a tiempo de incorporarlo. Y por tanto, yo ahí sí que hago no sé cómo decirlo, ¿no? Un llamado a que se sumen más instituciones, de verdad, porque juntos tendremos mucha más fuerza y podemos hacer contrapeso como Levi. No por mí, ni por la red de universidades a la que yo represento, sino realmente para tener una ley, en este caso de garantías, y un sistema de garantías para niños de Chile, tal y como se merecen los niños y niñas que están residiendo en territorio nacional. Y no tengo tiempo, pero, y repito, y casi que me atrevo a decir que en la propia comisión especial del Senado de niñez incorporamos tanto trabajo conjunto en las entidades que hemos comentado, sino incorporamos nuevos, no sé, la versión que nos venía y no tenía ninguna intención de incorporar, no sé si os acordáis, ¿no? El principio de, por ejemplo, el principio de inclusión no aparecía, todo lo que estábamos, el derecho a la recreación no aparecía, el derecho a temas vinculados con reconocer al niño como en el ámbito del consumo no aparecía, temas de publicidad vinculados con niñez no aparecían, el propio derecho de asociación de manera particular no aparecía. Es que era verdad, era para llorar. Hemos hecho lo que hemos podido, de verdad lo digo, y no sé si lo hemos hecho, si lo hemos terminado de hacer bien, porque parece que el resultado, pues a último momento se está torciendo, porque no tenemos esa fuerza como lobby, porque nos hemos sentido, repito, al menos yo particularmente, un poquito solos y solas. Muchas gracias, Isaac. Marcelo, ¿quieres concluir? Sí, yo la verdad es que coincido plenamente con Isaac. Acá la última batalla la damos en garantía. Y también coincido con un mensaje que acabo de ver en el chat de Andrea que decía, el nombre de Name and Shame es para todos nosotros. Y en realidad es para todos nosotros. Acá yo no me atrevo a apuntar, es cierto, hay responsabilidades respecto al Estado, de los parlamentarios, etcétera, etcétera, pero la verdad es que quizás habría sido muy distinto si hubiésemos estado con el nivel de cohesión que hoy día estamos los que estamos acá, para haber dado la pelea desde el primer momento. Y creo de que fallamos en eso, fallamos como sociedad, fallamos como organizaciones de la sociedad civil, dejamos que aquellos que tienen un interés porque están legítimamente probablemente en su negocio, en su área, jugaran con la pelota. Y eso yo creo que es nuestra responsabilidad. No nos puede volver a pasar lo mismo. Tenemos la última batalla, tenemos que ponernos las pilas, es donde se juega lo último que podemos hacer, y si no, vamos a realmente seguir estando avergonzados. Muchas gracias, Marcelo. Efectivamente, no puedo estar más de acuerdo. Esto no es Sename, esto es un país completo que le ha fallado a los niños. Pame, ¿algo más que quieras agregar? Sí, un par de cosas respecto a la pregunta misma, ¿por qué se vieron por separado? La verdad es que en un principio yo pensé que tenía que ver con una forma de legislar desordenada, porque además estaba viendo incluso ciertas cosas en la Cámara de Diputados y otras en el Senado, y con el tiempo me fui convenciendo de que en realidad esto era una estrategia finalmente para no sentir la presión de hacer los cambios verdaderos que se esperaba. En algún momento incluso se asumió un compromiso en la mesa de infancia para que se siguieran viendo juntos, y así se hizo, pero en la última fase, ahora cuando se tiene que votar, vuelven a separarse, lo que ya no parece ser una casualidad. Pero como mensaje final, lo que yo quisiera rescatar y decir respecto a este seminario, y compartiendo que hay muchas cosas que como sociedad nos avergüenzan, que tampoco uno puede estigmatizar en el sentido de decir es el Sename, eso es una simplificación de la realidad, hay gente buena en el Sename, yo conozco. Tampoco se puede decir que las instituciones colaboradoras son todas malas, no, hay gente buena que hace bien su trabajo y que intenta todos los días hacerlo bien, pero igual hay que regular para evitar estos vicios. Yo creo que a la base tenemos también un problema de fe, de confianza, no creemos que esto pueda cambiar.
Es como creer que, bueno, siempre va a ser así, entonces, ¿qué puedo hacer yo? Yo creo que se puede. Yo creo que tenemos que hacerlo. Hay mucha gente buena en todos lados y en mi experiencia, al menos en Valdivia, he logrado tener un grupo de amigos que son una red donde soñamos con lo mismo y juntos podemos mucho más que separados. Entonces, creo que tiene que llegar ese día en que veamos el cambio. No hay un imposible. Algún día va a llegar un director que haga la diferencia, algún día va a llegar alguien que pueda cambiar las cosas. No lo va a hacer solo. Y por eso es que esta invitación no era a que ustedes vean lo que nosotros estamos haciendo, sino que también ustedes se unan a nosotros y ojalá muchos niños y adolescentes también se unan en defensa de sus propios derechos. Gracias, Pamela. Bueno, solo para terminar, algunas cosas. Creo que efectivamente nosotros, el equipo de trabajo que estuvo permanentemente en la tramitación, nos fuimos efectivamente contentando, ¿no? Y ahora mismo, José, que también es parte del equipo de la Fundación San Carlos, me dice que hace pocos instantes se aprobó en la mixta, porque estamos en paralelo revisando la mixta, la unidad de fiscalización. Y uno dice, bien, la unidad de fiscalización, y así nos hemos ido contentando a sabiendas de que la estructura está mal. Nos contentamos cuando logramos la protección administrativa, nos contentamos cuando dejamos una parte de judicialización, cuando el procedimiento que diseñamos se logró, nos contentamos con el principio de inclusión, como dice Isaac, nos contentamos con el derecho a la recreación, nos contentamos con algo tan básico como que quedara establecido el derecho a la representación jurídica, que tuvimos que pelearlo porque no quedó arriba en los primeros artículos como principio, no quedó al medio, bueno, finalmente quedó en el procedimiento, pero quedó el derecho a la representación jurídica o el derecho a la asociación. La verdad es que así fue como se desarrolló la tramitación del proyecto de ley. Quiero leer algo que dijeron por Zoom, que un poco resume, esto es gatopardismo, cambiarán las residencias, cambiará el personal sumariado, cambiará el financiamiento, cambiará la fiscalización técnica, cambiará la involucración, dice, de salud, cambiará la evaluación de los organismos vulneradores. Y para concluir, agradecer la participación de todos, vamos a dejar todo el material en las redes sociales y decir que el objetivo era preguntarnos, ¿qué nos avergüenza? Y nos avergüenza, además de todo lo que hemos señalado, como ya dije, no existe un reconocimiento constitucional de los derechos de los niños en Chile, hay una ausencia de normativa específica como un sistema de protección de derechos que avance en el contenido de los derechos y no los restrinja como pretende ser hoy, niños ausentes de consideración en el proceso legislativo y con calidad de sujeto de derecho en el discurso, pero no en la práctica y sin niveles de protección adecuados. Ha existido una violación constante y estructural de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en este país, eso también nos avergüenza. La instalación de la desconfianza que hay hacia los niños, especialmente hacia los adolescentes. Se mantiene este desequilibrio en cuanto a las responsabilidades y deberes sin antes reconocer derechos ni protegernos. Y nos avergüenza todo lo que hemos querido expresar y compartir con ustedes. Esperamos que este seminario haya sido interesante para ustedes. Quedamos a disposición todos los del equipo a través de las redes de los colaboradores para las preguntas, las opiniones y el material que necesiten. Siendo las 19:45, se pone término al presente seminario, agradeciendo a los organizadores, especialmente a la Fundación San Carlos del Maipo y a la red, y recordando a la FACSO de la Universidad de Chile y al equipo que también nos acompañó durante toda la tramitación. Buenas noches ya, buenas noches. Agradezco entonces la participación de parte de todo el equipo. Que estén muy bien.